Bueno, muchísimas gracias. Y continuando con la temática dispuesta, yo voy a hablar sobre la angioplastia coronaria en el año 2020. Esto se va a presentar con un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 64 años, hipertenso, diabético tipo 2, ex-tabaquista y sobrepeso como factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de síndrome de apnea del sueño y una fibrosis pulmonar con requerimiento de oxígeno en forma permanente que se encontraba en evaluación para trasplante pulmonar. Vemos la lista de su medicación habitual y por tal motivo se solicita un cateterismo derecho, y dado que el paciente obviamente está sintomático para disnea con una mala clase funcional, se define hacer directamente una cinecoronariografía como estudio prequirúrgico. Vemos el cateterismo derecho realizado a través del miembro superior derecho y pasamos a las imágenes de la cinecoronariografía. En la mitad izquierda de la pantalla se ve la arteria coronaria derecha, que no tenía ninguna estenosis angiográficamente significativa, y pasando a la arteria coronaria izquierda, ya se puede ver acá una estenosis significativa de tronco de coronaria izquierda, que se extiende hacia la descendente anterior, sobre todo a nivel del ostium, y angiográficamente también se puede ver el nivel de calcificación de la lesión, que remarcándolo puntualmente, nos da una idea ya de la severidad de la estenosis. Incluso esto generaba algún grado de dampeo en el sensado de presión con el catéter, lo cual define a esta lesión como una lesión compleja, ¿sí? Por su ubicación y su nivel de calcificación. Con este hallazgo se continúa con una discusión multidisciplinaria. Lógicamente intervino el servicio de cardiología, neumonología, cirugía torácica con el área de equipo de trasplante pulmonar, y finalmente se termina definiendo por realizar una angioplastia coronaria, esto realizado a través de un acceso radial. Y como datos relevantes a mencionar, se optó por realizar previamente una aterectomía rotacional con rotablator, con una oliva de 2 milímetros, que sabemos que es lo que nos permite deshostilizar la placa, preparar bien el vaso para lograr una angioplastia exitosa, es decir, una correcta expansión del stent. Y además esto guiado por imagen intravascular, que en este caso se optó por IBUS, que sabemos que es uno de los métodos que nos da beneficio tanto en lo que es la preangioplastía, nos permite caracterizar bien la estenosis, ver el porcentaje de estenosis, la longitud, el diámetro, ver si hay, digamos, las características de la pared, si hay calcificación, cuál es su extensión, lo cual resulta fundamental en el planeamiento, digamos, de la angioplastia. Así también, para el post-implante, nos permite definir bien la correcta expansión del stent, la normal o completa posición de los strat, e identificar complicaciones potenciales como puede ser la disección del borde del stent, es decir, justo al nivel del borde del stent. Pasando a las imágenes del procedimiento, vemos acá durante la primera etapa lo que fue la aterectomía rotacional con el rotablator y el resultado inmediato, que si bien uno acá sí continúa viendo la estenosis, lógicamente la carga de placa y sobre todo de calcificación disminuye notoriamente, lo que después nos permite verificarlo a través de la imagen intravascular. Vemos acá en este run del IBUS los hallazgos más característicos, con una placa de ateroesclerosis y calcificación severa, sobre todo entre horas 9 y 12, y
se hizo la medición adecuada para elegir el tamaño del stent. Seguidamente se continuó con la angioplastia coronaria a través de un stent Onyx 4.0 por 18 desde el tronco de la coronaria izquierda hacia la descendente anterior con técnica provisional, es decir, una cuerda posicionada en la arteria circunfleja y posterior kissing balloon final para garantizar un buen resultado, es decir, abriendo los strat hacia la arteria circunfleja. Acá vemos el resultado angiográfico, el cual es satisfactorio, y se da por finalizado el procedimiento. Vemos el IBUS como control, donde, como ustedes ven acá, se ve perfectamente la total expansión del stent y completa posición de los strat, logrando un área del vaso satisfactoria. Bueno, este paciente en su seguimiento fue dado de alta con doble antiagregación. Si nos remontamos al momento en el que fue realizado el procedimiento, acorde a las guías vigentes en ese momento, la indicación es de realización de doble antiagregación con aspirina y clopidogrel por al menos 6 meses, con un menor grado de evidencia, una duración de 3 meses en pacientes de alto riesgo de sangrado. Si recordamos que este paciente estaba en plan de ingresar en lista de trasplante pulmonar, lo que se definió fue acortar el tiempo de doble antiagregación por 3 meses, pero verificar a través de un OCT la completa endotelización del stent, lo cual de alguna manera daba mayor seguridad para la suspensión de la antiagregación y, bueno, lógicamente ingresar en lista de trasplante pulmonar. A los 3 meses, el paciente encontrándose asintomático, es decir, para ANGOR, con su disnea habitual, digamos, viene de nuevo para la realización de la cinecoronariografía y, como ustedes pueden ver acá, se observa nuevamente una estenosis, sobre todo al nivel del ostium de la descendente anterior, también comprometiendo el tercio distal del tronco de coronaria izquierda, y ante esta situación, lógicamente un hallazgo quizás inesperado, uno se pregunta cómo seguir. Lo que se definió fue la realización de una imagen intravascular nuevamente, pero en este caso se optó por OCT, que, como sabemos, este método nos da una mayor resolución, 10 veces más que lo que nos provee el IBUS, y nos permite diferenciar bien o entender bien qué es lo que generó la reobstrucción del vaso, ya sea hiperplasia neointimal, neoateroesclerosis, o si hubo algún tipo de falla en el stent, como puede ser algún grado de subexpansión. Sabemos que en este caso habíamos tenido un IBUS previo, o fractura del stent. Entonces, es quizás el método ideal para poder entender bien. Como vemos acá, en el resultado de este paciente, se veía algunos strat con endotelización incompleta, habían pasado 3 meses, correcta expansión y aposicionamiento del stent, y algún grado de crecimiento neointimal, que una vez después de haber hecho las mediciones pertinentes, se determina un área luminal mínima de 3,36 milímetros cuadrados, lo cual, digamos, para un vaso de este diámetro, impresiona ser un área más bien chica, con un porcentaje de estenosis del 33% según las mediciones. Vemos algunas otras imágenes donde se ve la placa que hago mención. Y bueno, lo que sabemos según las guías de revascularización es que ante vasos, vamos a focalizarnos en este caso, de mayores a 3,5 milímetros, está determinada un área de menos de 3,6 milímetros cuadrados como el área que correlaciona con el valor de FFR que determina estenosis hemodinámicamente significativa. Lo que sabemos de esto es que uno, cuando tiene una estenosis
menos de de más de 3,6 milímetros cuadrados, uno puede diferir la revascularización con seguridad, pero no puede determinar con seguridad la significancia hemodinámica, ¿sí? Es por eso que las guías lo que recomiendan es hacer una evaluación a través de FFR. Es por eso que este paciente seguidamente lo que se le realizó fue una medición de la reserva fraccional de flujo con hiperemia inducida por adenosina, y se obtuvo un valor de 0,91, sabemos que el punto de corte es 0,8, por lo cual esto es una estenosis hemodinámicamente no significativa. El paciente, bueno, fue dado de alta, ya habiendo cumplido un año de seguimiento, no presentó eventos, y la doble antiagregación se la extendió finalmente, digamos, sin presentar complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, excelente presentación. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la indicación hoy para la realización de imágenes intravasculares como el IVUS o el OCT? Bien. Bueno, lo que tenemos que decir primero es entender que la cinecoronariografía es un método que tiene sus limitaciones, es una representación en 2 dimensiones de una estructura que lógicamente tiene 3 dimensiones. Eso, sumado a distintos artificios que se producen, como pueden ser acortamientos del vaso, cuando hay mucha angulación, tortuosidad, mucha calcificación o solapamiento, digamos, overlap de más de 2 o más vasos, dificulta el entender realmente cuál es la anatomía y la severidad de las estenosis. Entonces, en este caso, es crucial, digamos, optar por una imagen para entender la anatomía, y a veces también un estudio funcional como el FFR para determinar la significancia hemodinámica. ¿Cuándo es crucial esto? Sobre todo en anatomías complejas, como puede ser el tronco de la coronaria izquierda, en vasos que están muy calcificados, en bifurcaciones coronarias. Es lo que realmente permite entender y garantizar un buen resultado con un buen seguimiento, es decir, un pronóstico favorable a largo plazo. Hoy tenemos evidencia que la angioplastia guiada por imagen disminuye la tasa de stent trombosis, la tasa de reestenosis, lo cual es, digamos, un dato no menor a tener en cuenta si uno en pro de conseguir el mejor resultado posible. Bueno, muchas gracias, Horacio. No, no hay por qué, muchas gracias.